Análisis de alternativas de financiamiento. Podemos entender el financiamiento como el agenciamiento de dinero para poner en marcha los proyectos de inversión o para usarlo en la operatividad del día a día de la empresa. Ahora, desde la perspectiva del financiamiento de la empresa, básicamente consiste en financiarlo, prestarse, adquirir una deuda y por lo tanto tener una relación con las personas que nos proporcionan la deuda, también conocidos como acreedores, o usar capital propio, es decir, de los mismos propietarios. Esas son las dos formas en las cuales una empresa se financia. O te prestas de alguien, acreedores, o lo haces con tu capital, con tu patrimonio. En ese caso, entra a tallar los propietarios. No es obligatorio tener ambos a la vez, no es obligatorio tener solo uno. Las empresas, mediante sus evaluaciones económicas, deciden en qué medida pueden usar uno u otro o ambos. Hay que tener en cuenta que a partir del modelo de negocio de la empresa surgen las necesidades. Estas necesidades, por supuesto, se pueden calcular, se pueden cuantificar a nivel económico, lo cual se deriva en gastos corrientes o gastos de capital. Por supuesto, para esto tiene que recurrir a unas fuentes de financiamiento, las que ya había comentado, o también conocido como fondos, los cuales, para términos contables, los clasificamos en fuentes de financiamiento de corto plazo y de mediano y largo plazo. Una definición más formal de lo que es la financiación. La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocida como un factor clave para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. En otras palabras, y ya lo había comentado antes, el tema de endeudamiento, financiarse, prestarse dinero, tener acreedores, para una persona natural puede tener una connotación hasta negativa, a manera de una carga, a manera de algo lo cual nos va a traer consecuencias muy malas si es que no cumplimos. Y de hecho que sí, ya sea empresa, ya sea persona natural, que se preste y no pague, tiene consecuencias económicas y en varias ocasiones hasta legales. Pero cuando hablamos de empresas, el endeudarse, el prestarse, el financiarse, ya más que una connotación negativa, vendría a tomar una connotación positiva. En realidad es una herramienta fundamental para que la empresa crezca. Muchas veces usamos de manera indistinta el término inversión y financiamiento. Inversión básicamente es las necesidades de fondo. ¿Cuánto hay que invertir para comprar una máquina, por ejemplo? ¿Para qué se requieren los fondos? Acabo de mencionar el tema de comprar una máquina, el tema de comprar un activo fijo en general. El financiamiento es la adecuada y oportuna selección de fuentes de fondos. ¿Dónde están los fondos disponibles y cuánto cuestan? Entonces, señores, señoritas, inversión no es igual a financiamiento. En cantidad, sí. Yo para invertir necesito $100.000 y me tengo que financiar $100.000. Y ese financiamiento puede ser de mitad fuentes propias, mitad del banco. Y la inversión de los $100.000, ¿para qué es? Para comprar un camión, un tractor, cualquier otro equipo, una máquina industrial enorme que haga la exhibición de minerales, etc. Esa es la diferencia cualitativa de ambos términos. ¿Cómo se financian las empresas? Ya lo habíamos comentado, con capital propio o capital de terceros, que es la deuda, y recordemos que el costo de la deuda son los intereses. Ahora, el capital propio, está claro, el aporte del dueño o dueños o inversores, etc. El cual va a recuperar lo que invirtió, el capital, con los resultados de su negocio. O sea, las ganancias va a ser aquello que obtenga a favor como recompensa por haber invertido y operado bien
lo que hizo con esa inversión. La deuda tiene la misma idea, pero en este caso tienes que devolverle a un acreedor, según condiciones pactadas. Ahí está incluidos los intereses que tienes que pagarle, lo cual vendría a ser la ganancia del acreedor. Dentro del estado de situación financiera, también conocido como balance general, la deuda es un pasivo, el capital propio se considera patrimonio y la inversión es un activo. Este es un estado de situación financiera ficticio, no importa las fechas, es el esquema lo que nos importa. Efecto del costo de financiamiento. Veámoslo así. Esta parte es más que nada contable, así que lo voy a mencionar referencialmente. Nos cuando nos prestamos y tenemos que ir devolviéndole al banco, en el estado de resultados, los intereses y los gastos que generan la deuda se conocen como gastos financieros y se descuentan del ingreso por ventas hasta obtener la utilidad antes de impuesto a las ganancias. En el flujo de efectivo se hace una operación más. Se coloca lo que es el desembolso de la deuda como un flujo positivo. Es decir, me he prestado, digamos, pongámoslo, $1000. Luego, conforme avanzan los flujos, voy descontando la cuota. Recordemos que la cuota es capital más gastos financieros, y gastos financieros es intereses y otros gastos relacionados. Puede parecer que no cuadra, al final todo debe cuadrar. Y es que miren, si acá me presto 1000 y acá mi cuota, digamos, es de 110 a 10 cuotas, ahí están incluidos, claro, tiene que desplegarse todo el flujo. Ahí está incluido todo mi capital. De esos 110, 100 son de capital, 100 por 10, porque son 10 años, 10 meses, serían 1000, ya pagué mi desembolso de deuda y la diferencia que son los intereses por cada cuota, o sea, esos 10 por 10, 100, ahí están mis intereses. Entonces al final estaría restando los intereses. Igual que acá, estaría acá restando los intereses y los gastos financieros, por supuesto. Hay un detalle más, los dividendos. Eso se aplica únicamente en la estructura de flujo de efectivo, pero ya es un tema sobre todo contable. Para efectos de conocimiento nos debe importar esta parte. Importancia del financiamiento de terceros en la deuda y efectos. Básicamente, cuando una empresa en general se va prestando, es con la idea que genere ganancias. Y cuando genere ganancias, tiene que, mejor dicho, se incrementa su capital propio. Esto quizás puede parecer un poco rebuscado, pero al fin y al cabo se supone que uno adquiere un préstamo por dos cosas, porque no tiene, o porque tiene, o podría usar su capital, pero en vez de hacerlo trabajar, y esta es una cuestión netamente empresarial, en otras palabras, hay que ser empresario, hay que pensar como empresario profesional para poder asimilar esta idea. Tengo el dinero, tengo el capital, quizás basta para cubrir todo mi proyecto, pero voy a prestarme. Ahora dirán, pero si te prestas vas a pagar intereses, usa tu propio dinero, tú no le vas a pagar intereses a nadie, nadie te va a estar cobrando, nadie te va a estar mandando cartas, no vas a tener que reunirte. Claro, desde un punto de vista como una persona natural, el cual somos, tenemos una aversión al riesgo, parecería la opción más lógica. Si puedes financiarlo tú, hazlo. Pero no, el empresario asume riesgos. Muy bien, voy a financiarme con dinero de otros, dinero de bancos. Eso va a hacer que tenga que pagarles sus intereses. Pero con ese dinero del banco yo voy a crear algo, voy a poner a mandar algo, el cual me va a dar utilidades suficientes para pagar lo que me presté, sus intereses, y encima voy a tener ganancias. Y volviendo al punto de si es que tengo el capital propio, ¿podría hacerlo con mi propio capital? No, voy a poner una parte y el resto del capital no lo voy a tener ahí en el banco, no lo voy a tener en una bóveda,
voy a ponerlo a trabajar en otras cuestiones. O incluso quizás los empresarios más arriesgados trabajan solamente con dinero de otros. Y de una u otra manera buscan que su capital se incremente. En el primer caso, ok, dio un poco para el proyecto y el resto se financió de bancos. Entonces uno puede pensar, tu capital propio ha disminuido. Claro, en efectos inmediatos sí, pero después con eso que me quedó lo hago trabajar en otros proyectos y al final va a crecer más y más. En otras palabras, el dinero no duerme. Pero claro, esta forma de pensar ya está bien instaurada en quienes son empresarios ya de profesión o quienes se dedican a esto de manera íntegra. Básicamente es un arte. Uno puede pensar que es una cuestión numérica, pero saber cuánto dar no solamente es un tema numérico, es un tema en parte de intuición, en parte de experiencia y en parte de carácter, porque es arriesgar riesgos. Y precisamente esto separa a un empresario de una persona natural. ¿En qué consiste el financiamiento con terceros? La deuda complementa al capital disponible de la empresa a fin de cubrir el 100% de recursos requeridos. Permite compartir beneficios y costos entre el acreedor, entidad que financia, y el deudor, empresa que se endeuda. ¿A qué me refiero con compartir beneficios? Bueno, cuando la empresa, el proyecto, empieza a obtener ganancias, entonces con esas ganancias, básicamente con eso, hablo de manera general, porque en sí tiene toda una estructura contable, financiera, pero con esas ganancias voy a pagar lo que me presté y voy a pagar los intereses, es decir, las ganancias obtenidas por el proyecto se reparten por supuesto en las condiciones pactadas. Ahora, que internamente uno no haya negociado bien su contrato de préstamo, que al final el banco, la institución de la que te prestaste, te cobra una tasa y resulta que otro banco te cobraba la mitad de la tasa. Bueno, ese es otro tema, pero acá vamos al hecho que todos ganan. Gana el empresario, gana el proyecto, gana los trabajadores del empresario, gana el banco, ganan los trabajadores del banco, etc. Facilita que al menos dos entidades, acreedor y deudor, opinen sobre la viabilidad y variabilidad. Ahora lo explico. De la inversión que se financie. Viabilidad me parece que está claro, es si va o no va el proyecto. Digamos, si quiero prestarme del banco dinero para hacer un cohete que vaya hasta el sol. No soy experto en física, pero tengo entendido, en física ni en ciencias astronómicas, pero tengo entendido que eso es imposible con el nivel de avance tecnológico y científico humano actual. Entonces, sin necesidad quizás de hacer una gran investigación, el banco va a negarme porque me va a decir, señor, señorita, su proyecto es de locos y no podemos financiar algo que sabemos de antemano que va a fracasar. Ok, esa es viabilidad. Ahora, si me presto para poner una juguería, una cadena de juguerías, bueno, es más viable, pero también tienen que analizarlo. El análisis que hacen los bancos para financiar un proyecto es un tema aparte, porque habría que ponernos en su perspectiva. ¿Y por qué dije variabilidad? Porque el proyecto puede ser viable, quizás algo un poco más modesto. En vez de una cadena de juguerías, una juguería. Una juguería, le presento mi plan de negocios, mi flujo de caja, mi plan de compras, todo. Ok, y lo ven viable. Pero hay un tema el cual muchas veces los empresarios y quienes apoyamos en la evaluación de sus proyectos, en la elaboración de sus proyectos, no consideramos. Es el tema del riesgo. Y el riesgo hace referencia a la variabilidad de los resultados. Por eso mencioné variabilidad. ¿A qué me refiero? Que, digamos, uno como empresario se proyecta ganar 100, 200, 300. Y en base a eso arma su flujo, salen sus indicadores de rentabilidad, todo bien. Pero quizás el primer año no sacaste 100, sacaste 90, el segundo año sacaste 150, el tercer año sacaste 80. Eso incluso lo vamos a ver de manera técnica en las sesiones posteriores.
pero esa variabilidad de resultados está muy ligado con el tema del riesgo y eso también lo evalúan los bancos o los acreedores. Ahora, los efectos fiscales es algo contable, tributario para ser exactos, relacionado a lo que estamos conversando. Costo de capital de la empresa. El costo de capital de la empresa hace referencia al costo de la deuda para la empresa y al costo del aporte de capital. Ahora, ¿a qué nos referimos con costo? Ambos, por supuesto, sumados son el costo de capital de la empresa. El costo de la deuda básicamente son los intereses. El costo del aporte de capital también se conoce como costo de oportunidad. Eso lo vamos a trabajar luego con ejemplos numéricos. El costo de capital de una empresa es el costo promedio ponderado, ya habrán escuchado ese concepto, de las fuentes de financiamiento, deuda y capital propio. Depende del esquema de financiamiento, de la relación deuda y costo. El costo de capital de la empresa, expresado en un porcentaje anual, es variable en el tiempo. Estimación del costo de capital y su importancia. Si lo vemos como un tema contable, recordemos de la ecuación contable fundamental que los activos son iguales a los pasivos más los patrimonios. El costo neto de la deuda está relacionado precisamente a la deuda, a lo que uno se presta a los acreedores. Y con respecto al capital propio, uno no se ha prestado de nadie, pero existe un costo de oportunidad. Y trabajando, ponderando ambos, sale el costo de capital de la empresa. Precisamente acá está. Ojo, este es un tema que también lo vamos a ver. El activo tiene que rendir y esa inversión precisamente debe cubrir este costo de capital. Una empresa será rentable si el vendimiento de los activos es igual o mayor al costo de capital de la empresa. Regresamos a la diapositiva anterior. Precisamente lo que genere ese activo, la inversión en ese activo, se conoce como rendimiento. Decirle ganancia es muy general. Para poder referirnos, entendernos, ahora podemos decir que es la ganancia, pero contablemente y financieramente no es igual. Entonces el rendimiento de la inversión tiene que ser igual o mayor al costo neto de la deuda y el costo de oportunidad del accionista, es decir, al costo de capital de la empresa. Ojo, no es que necesariamente se sumen y salgan, hay técnicas, una de ellas es el costo promedio ponderado de capital, pero de manera conceptual se coloca como una suma. En sí hay que hacerle más operaciones. Entonces, ya lo mencioné, tiene que ser igual o mayor el rendimiento al costo de capital de la empresa y los rendimientos de activos, también conocidos como tasa interna de retorno, es la rentabilidad precisamente de la inversión. La inversión durante el horizonte del tiempo del proyecto genera unas ganancias, flujo de caja neto antes del pago de deuda. Eso lo vamos a ver también de manera cuantitativa. En cuanto crece uno al otro, esa relación viene a ser el TIR, la tasa interna de retorno. Este tema se habrá escuchado bastantes veces, la famosa TCA, la tasa efectiva de costo anual. Ese es un tema más que nada financiero, bancario. Por supuesto que eso es lo que nos cobra al final el banco, el interés, nos cobra y es su ganancia, pero se le tiene que quitar unos beneficios tributarios y nos sale el costo neto de la deuda. Nosotros únicamente lo manejamos como personas naturales a este nivel, pero las empresas conforme van trabajando con un costo de deuda de un banco, se acogen a beneficios tributarios y el costo de la deuda disminuye. Por eso se llama costo neto de la deuda para la empresa. La deuda financiera tiene efecto fiscal. El costo base de la deuda para la empresa es la tasa de interés activa, el costo efectivo, que cobra la entidad financiera. Estamos usando ya términos muy financieros, pero se hace esto para no hablar de manera general deuda, costo, interés. Estamos tratando de ser lo más sintéticos posibles. Los intereses
y otros gastos de la deuda se contabilizan en la empresa deudora como gastos financieros y dan lugar al escudo fiscal. En otras palabras, el escudo fiscal va a ser unos descuentos, los cuales la autoridad tributaria nos permiten a partir de los intereses y gastos que se generen del préstamo. ¿Y esto para qué? Esto como una medida para estimular que las empresas se presten, pero no porque esto beneficie al banco, sino para estimular el crecimiento económico, la actividad empresarial. Es decir, tú necesitas para tu proyecto prestarte 100 y supuestamente tienes que pagar 130. Hablemos de miles de dólares o miles de unidades monetarias, esto es mucho dinero. Pero digamos, de manera general, el cálculo es otro cantar. El escudo fiscal te permite no pagar los 130, sino pagar 115. Y entre 115.000 unidades monetarias a 130.000 hay una diferencia de 15.000 unidades monetarias que puede hacerlo más atractivo o generarle menos riesgo al empresario y precisamente esas cositas por parte de la autoridad tributaria del gobierno estimula que el empresario se arriesgue. Ojo, este grafiquito de hecho que está inspirado en parte en la realidad de Perú, pero de manera general para cualquier empresa en cualquier parte prácticamente del mundo. Una empresa que se endeuda tiene que pagarle un costo efectivo, es decir, el costo neto de la deuda. Ahora, al mismo tiempo, digamos, recibe un beneficio a partir del escudo fiscal, el cual es un menor pago de participación a los trabajadores e impuesto a la renta, producto de normativa tributaria. Acá está lo que mencioné, el costo neto de la deuda. Entonces, nuevamente, pasemos el esquema. Una empresa que se endeuda tiene que pagarle a un banco, pero al mismo tiempo recibe un beneficio a partir del escudo fiscal u otros temas tributarios, el cual hace que esto que se prestó disminuya y se genere un costo neto de la deuda. Les mencioné que este gráfico está inspirado en la realidad de Perú porque en Perú tenemos la SUNAT, la autoridad tributaria. En otros países tiene otras denominaciones. Y por supuesto, bajo el régimen general de impuesto a la renta, lo cual puede tener otras denominaciones. Es decir, el caso de una empresa normal, ni muy grande ni muy pequeña. ¿Qué es el costo de oportunidad de capital propio? Así como al tercero le tenemos que pagar intereses, ¿qué le tenemos que pagar al capital propio? ¿Qué nos tenemos que pagar? Claro, uno puede pensar, si es tu dinero, no te tienes que pagar nada, más bien vas a tener ganancias y todos serán felices. Pero no. Y nuevamente, esto representa una diferencia clara de la persona natural con el empresario, porque el empresario, o mejor dicho, la persona natural, precisamente dice, es tu dinero, no tienes que pagarle ningún interés a nadie. No, el empresario piensa, sí, es mi dinero, correcto. Pero en vez de usarlo en este proyecto, en esta mejora, en este activo, ¿por qué no lo uso en otro proyecto? Y ese otro proyecto me puede reportar más ganancias. Esa oportunidad de negocio me puede representar más ganancias que este proyecto. Y si esas oportunidades de negocio, esos proyectos adicionales, son más rentables que el que voy a emprender ahora, entonces el que iba a emprender ahora ya no lo hago. A eso hace referencia el concepto de costo de oportunidad. El vendimiento de los dividendos viene a ser básicamente la ganancia. Ahora vamos a aterrizar. Había mencionado la ganancia, no es exactamente la ganancia. El banco recibe sus intereses, su capital y sus intereses. El empresario recibe, o mejor dicho, retorna el capital que invirtió, la inversión, y aparte tiene los dividendos. Los dividendos, esa ganancia, por así decirlo, por haber invertido su propio capital. De ahí se deriva el concepto, ya de forma más técnica, del costo de oportunidad. De la misma forma, el vendimiento del activo
Es decir, de todas las opciones he elegido la que me va a rendir más, le tengo que sumar la prima por riesgos. Este es un tema ya más que nada financiero, entre financiero y económico. Considerar temas como los riesgos, el riesgo país, la inflación, y tenemos el vendimiento mínimo deseado de la empresa por el aporte de capital. Pero, ¿por qué hacemos esta suma? Hacemos esta suma porque ya viéndolo a un nivel más grande, digamos, lo que tenemos que mover es 1 o 2 millones de unidades monetarias. Entonces temas como la inflación, temas como el riesgo país van a afectar la estructura del proyecto, de la mejora. ¿Por qué? Porque la inflación puede hacer que suba el precio de los insumos de la materia prima. El riesgo país puede hacer que otras empresas no inviertan. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Digamos que estamos en una empresa logística y de acá a unos 5 o 10 años no se proyectan mejoras en cuanto a la infraestructura. O simplemente no va a haber empresarios que inviertan y traigan más camiones. No podría renovar mi flota, tendría dificultades. Esas cositas ya son más complejas, pero se deben considerar para el vendimiento anual y tener el costo de oportunidad. Vamos a ver casos aplicativos. Casos aplicativos. Caso 1. Se tiene la posibilidad de realizar un negocio con una inversión de 30.000 unidades monetarias, el cual genera ganancias netas en efectivo de 30.000 unidades monetarias el primer año, 35.000 el segundo, luego de deducir el impuesto a la renta de 29.5%. Tener en cuenta que esto de impuesto a la renta puede tener denominación a otros países y no hay que confundir con el impuesto general a las ventas. Este negocio se puede iniciar y repetir por módulos o paquetes. La inversión no tiene valor residual, es decir, no se recupera inversión. ¿En qué tipo de casos hay valor residual o valor de rescate? Cuando compramos un activo y al final de su vida útil lo podemos vender. Por supuesto, vamos a recibir mucho menos dinero del que invertimos en su compra, pero ese valor se considera como valor residual. Un inversionista, se entiende que el inversionista referido a este negocio tiene un capital de 40.000 unidades monetarias y espera un rendimiento mínimo de 12% anual. Ahora, una deuda por el indicado monto tiene un costo de 15% anual y se paga en cuotas anuales de capital constante durante el plazo de 2 años. Vamos a ver ahora a qué se refiere esto de capital constante. Analice el efecto de desarrollar el negocio con capital propio y con un financiamiento con la relación 1:1 entre deuda y capital propio. O sea, hay dos opciones. El inversionista, el empresario, tranquilamente puede cubrir toda la inversión, lo que hemos comentado en la parte teórica. O si no, podría cubrirlo una parte con capital y otra parte con deuda. Vamos a ver ambos casos. Entonces tenemos los datos básicos, la inversión, las ganancias netas en efectivo, se entiende que es después de impuesto a la renta, acá mismo dice, luego de deducir el impuesto a la renta. Deducir es un término muy usado por los contadores, se considera como restar, quitar. El valor residual es cero, es condición del caso. Digamos que es un activo o es toda una inversión en capital de trabajo, la cual no va a tener ninguna recuperación. Si fuese un activo, ok, acabó su vida útil con la del proyecto y tiene el valor de cero. Nadie lo va a comprar, simplemente toca botarlo. El capital propio del inversor, del empresario, el vendimiento mínimo esperado, también comentamos eso, significa que el negocio debe rendir un 12% anual para que valga la pena llevarlo a cabo. Con respecto a la deuda, mejor dicho, se podría financiar los 40.000. Tenemos la tasa de interés, el plazo total y la forma de pago, que es capital constante. Veamos la primera alternativa. Capital propio. Se invierte 40.000 dólares. Se entiende que es del patrimonio del empresario. Las ganancias netas después de impuesto a la renta, las tenemos acá. Ahora, el flujo neto. La inversión es un egreso. Estos flujos son positivos, es lo que recibe el empresario, la empresa en general, el primer y el segundo año.
aplicamos la fórmula de valor presente neto, o también conocido como valor neto actual, el cual consiste en sumar la inversión, cuyo flujo es negativo, más el valor neto actual de estos flujos de acá. Ahora, hay un dato más, F9. F9 es el vendimiento mínimo esperado. Miren cómo se relaciona la fórmula. El valor presente neto es llevar estos flujos al momento cero con este porcentaje, el cual es el vendimiento mínimo requerido, y quitándole, descontándole el flujo neto. Entonces, al final, si traigo estos montos al presente y al mismo tiempo le quito la inversión, es como si obtuviera hoy por hoy 14.688 unidades monetarias. Ok. ¿Hay ganancia? Sí. ¿Es suficiente para el empresario? Ese es otro tema que vamos a ver luego. La otra opción. Vamos a financiar de tal manera que la relación entre capital propio y patrimonio tiene que ser 1:1. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Tenemos entonces el servicio de deuda. Nos hemos prestado 40.000. Ahora, de esos 40.000, como el capital es constante y es a 2 años, entonces cada año pagas la mitad, 20.000. El tema de los intereses, recordemos que está en función de lo que me he prestado. ¿Cuántos son los intereses? 15%, si no me equivoco, efectivamente sí. El cual para la primera cuota, que es capital con intereses, va a calcularse con respecto a lo que me presté. En un inicio me presté los 40.000. Ok, entonces lo que voy a pagar es 26.000. Y me queda mi saldo deudor. Pero el saldo deudor, nuevamente, es la diferencia de lo que me presté menos el capital. Los intereses no se descuentan del saldo deudor. De la misma forma, ya tenemos definido el capital. Ahora, los intereses va a ser sobre el saldo deudor anterior. No 40.000, sino 20.000. Por su 15% es 3.000. Entonces mi cuota total es de 23.000 y ya pagué mi deuda. Pero ¿qué dice el caso en esta opción? Que la relación deuda y capital propio es de 1. Es decir, si me presté 40 como deuda, ¿cuánto debe ser el capital propio que estoy ingresando al negocio? 40.000 también, porque la relación es de 1:1. Pero ¿cómo se representa eso? La inversión ya no es de 40.000, como en un inicio se esperaba, sino es de 80.000. Ahora, la deuda sigue siendo de 40.000. El flujo neto va a ser menos 40.000. Esta parte lo explico con un poco más de detalle. Recordemos que la relación, por dato del caso, es de 1:1. Acá está, nuevamente lo ubico. Esta parte es condición de una de las opciones que estamos analizando. Ahora en sí, al negocio le voy a meter 80.000, de los cuales 40.000 es de capital propio y 40.000 es del banco. Para el tema del flujo de caja, la inversión, repito, es un negativo, es una resta. La deuda es un positivo. ¿Por qué? Uno puede pensar, pero estoy prestando plata, voy a pagar. Claro, uno va a pagar y van a ser egresos las cuotas. Pero el préstamo al fin y al cabo es dinero que recibo, por eso es positivo y la inversión es negativa. Ok, acá estás restando, me dirán, el tema de la deuda, 40.000, y los otros 40.000 de inversión dentro del flujo de caja. Si la inversión es del patrimonio, los recursos propios no se ponen como salida, pero sí la inversión completa. La inversión completa, la cual de hecho que incluye el capital propio y acá el tema de la deuda. Al final, el flujo neto es de 40.000, menos 40.000, porque estamos restando la inversión con respecto a la deuda.
La inversión, nuevamente, evitemos confusiones, es negativo porque sale dinero, entre los cuales está los 40.000 de la deuda y los 40.000 del capital propio, y el dinero que recibo por la deuda, acá está, 40.000 positivo. Luego, las ganancias las estamos duplicando. No lo dice explícitamente, pero para encontrar diferencias reales en el caso, si con 40.000 estamos trabajando estas ganancias, vamos a entender que es lineal, que si invertimos 80.000 tendremos el doble. Porque si colocamos los mismos valores, se va a distorsionar, no va a haber, digamos, una motivación, una consecuencia positiva del por qué estamos duplicando la inversión. El servicio de la deuda ya lo hemos calculado, acá están los valores. Ahora, ahorro del impuesto a la renta por intereses. Viene a ser el producto de E33 por F5. ¿Qué cosa es F5? E33 son los intereses que he calculado en el servicio de deuda. F5 es el impuesto a la renta. Ojo, este es un tema contable. Ya lo había mencionado que hay efectos fiscales. Para fines didácticos podríamos omitir esta línea, pero para darle más realidad lo estoy considerando. Repito, si lo omitimos no hay problema, porque ya lo estamos viendo únicamente del flujo de caja. Esa parte ya lo añaden los contadores, pero lo menciono. Hay un ahorro, hay un ingreso de dinero en la medida que el impuesto a la renta no se aplica a los intereses. Por lo tanto, en vez de considerarlo como una salida dentro del servicio de deuda, lo considero como un ingreso. Así termino pagando menos. O sea, supuestamente iba a pagar 26.000, pero el impuesto a la renta no se aplica a los intereses. Por lo tanto, no debería pagar este monto, debería pagar menos. ¿Cuánto? El porcentaje del impuesto a la renta con respecto a los intereses. Al final, si lo considero como un flujo neto, tengo que pagar el primer año, o mejor dicho, obtengo 35.770, considerando mis ganancias, mi descuento de deuda y mi ahorro de impuesto a la renta. Igual para el segundo año. Y tenemos este valor presente neto. ¿Qué opción es mejor? Definitivamente esta, porque esta me genera 30.000 y acá me genera 14.000. Pero acá estamos asumiendo una linealidad bien drástica. Mientras más invierta, en proporción, tengo las mismas ganancias. Si el negocio tiene esas características, esta es una mejor opción. Claro, acá el empresario no movió el dinero. Y miren, estimados y estimadas, ese es a lo que iba. Una persona natural o un empresario con poca experiencia o bastante aversión al riesgo dice, muy bien, todo me lo financio solo, no dependo del banco, no tengo problemas, dolores de cabeza y obtengo mis 14.000, estoy ganando. Pero un empresario más arriesgado dice, voy a meter lo que tengo y encima me voy a prestar porque si le meto más dinero al negocio voy a tener más ganancias. Y al final el señor ganó más del doble. El señor o señorita ganó más del doble. Caso aplicativo 2. Para financiar una inversión de 80.000 unidades monetarias se utiliza deuda por el 60% de dicho monto y el saldo es cubierto con aporte de los accionistas o inversores o dueños, etc. La deuda se obtiene a la tasa de interés de 12% anual y los accionistas requieren por su aporte un retorno mínimo del 15%. Es decir, el banco te dice, ustedes tienen que darme 12% a manera de interés. Ese es mi costo. Y al mismo tiempo los accionistas, los dueños dicen, para que esto valga la pena, lo que voy a invertir, lo que vamos a invertir, tiene que retornarme un 15% anual. Si no, no hay negocio. Analiza el costo de capital si la empresa está afecta al pago de impuestos de renta de 29.5% de las utilidades. ¿Qué pasaría si la deuda equivale al 75% de la inversión? Ya no el 60, sino el 75, y la tasa de interés fuese mayor. Por supuesto, mientras el banco te cobra más, es porque te prestó más, o bueno, eso es relativo, ya es tema de negociación, pero acá lo estamos considerando así, que está prestándonos más y nos va a aumentar la tasa de interés. A ver, vamos a verlo rápidamente. Tenemos los datos del caso. Es necesario tener ciertos conceptos contables. Eso es fundamental. Costo de capital. Vamos a ver. El activo representa el 100% de la inversión.
Me voy a financiar con 60% de pasivos, de deuda y 40% de patrimonio. Ahora, el costo neto de la deuda viene a ser el 12% anual menos y 14 es precisamente el costo de la deuda por su porcentaje del impuesto a la renta. Del caso anterior, recordemos, el impuesto a la renta, ojo, es un tema tributario, tienen que averiguar contablemente cómo se maneja en sus países. A los intereses no le quito impuesto a la renta. Es decir, este es un 12%, pero le tengo que quitar este porcentaje de impuesto a la renta que no lo va a tocar. Por lo tanto, mi costo neto de deuda es de 8.46%. Mi costo de oportunidad, ya lo definimos claramente, tiene que ser el 15%. Ahora, costo promedio ponderado de las fuentes y financiamiento. Ojo, esta es una versión simplificada. En sí, ustedes buscan el costo promedio ponderado y es un poco más complejo. Pero en esencia se reduce esta fórmula. Ojo, repito, y tiene que quedar claro, ustedes buscan en internet, en cualquier parte, el tema es más complejo, pero cuando comparen fórmulas, en esencia es esta estructura. Entonces, mi costo neto de deuda multiplicado por el porcentaje de la deuda que me estoy asumiendo, el costo de oportunidad por el porcentaje del patrimonio propio, y acá está el costo de capital. En sí, la inversión tiene este costo, considerando la parte que me presté y la parte que estoy usando de mis recursos. Escenario alternativo. La deuda aumentó a 75% y la tasa de interés también. Hacemos el mismo procedimiento. Y tenemos que el costo de capital es mayor. ¿Me conviene seguir prestándome más del banco? No, mientras se maneje esta tasa, pero digamos que es la misma tasa. Vamos a ver qué sale. Sigue siendo superior, pero bueno, un poco. Ahora, si digamos uno negocia bien y llevamos la lógica de la gestión de compras a el tema financiero. Me voy a prestar más de ti, bájame la tasa. Muy bien. Conservadoramente, 14.5%. No, no es rentable. Bueno, sí es rentable, pero no con respecto a la opción anterior. 14% tampoco. Tendría que obtener un 13.5% por lo menos para que esta opción me convenga. Pensando como empresario, claro. Último caso aplicativo. Una empresa, por el aporte de capital de sus accionistas de 100.000 unidades monetarias, ofrece dividendos, recordemos lo que es dividendos, los beneficios obtenidos, o mejor dicho, los beneficios que obtiene el inversor, el dueño y el accionista que está metiendo su capital al negocio en el primer año. 12.000 en el segundo y 15.000 anuales en los siguientes 8 años. O sea, es un proyecto a largo plazo. Analice la conveniencia de esta inversión si el dueño espera un vendimiento mínimo entre 12 y 16% anual, un vendimiento de los activos, un vendimiento de la inversión. Para los accionistas, ¿cuál sería el vendimiento esperado de esta inversión? A ver, el capital es 100.000, los dividendos 10.000, 12.000 y hasta completar los 8 años 15.000 unidades monetarias. Todo bien hasta ahí. El vendimiento esperado de 12% a 16%. Muchas veces, mis estimados y estimadas, ya cuando se va a jugar de verdad, con dinero de verdad, como digo, es un poco riesgoso. El tema del riesgo también es cuantitativo, no es simplemente poner un margen y persignarse a que todo salga bien. Pero eso ya sería motivo de otro curso, es más complejo, más matemático. Muchas veces es así, no tenemos el dato exacto de cuánto va a invertir, hacemos estimaciones o lo más salomónico, lo más justo para todos, pero al mismo tiempo lo más incierto es un rango, porque la cantidad de valores que puede tomar, teniendo en cuenta que es un número real, es casi infinito. La inversión será conveniente. ¿Cuál es el rendimiento de la inversión para el accionista? Vamos a ver.
Estamos invirtiendo 100.000 unidades monetarias. Los dividendos esperados. La inversión, recordemos, es salida de dinero. Los dividendos son ingresos de dinero. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿tenemos un recupero de la inversión? Sí, de hecho que sí. Ojo, ojo, ojo. No hay que confundir este dato con el valor de rescate. Esto no es el valor de rescate. Esto es la recuperación de la inversión. Los dividendos son las ganancias que obtiene el accionista, el dueño, por usar su capital. Pero al igual que tenemos de manera análoga en los bancos, la cuota, ¿qué es la cuota? El capital y el interés. La suma de todos los capitales, de todas las cuotas, es igual a lo que me prestaron. Y los intereses, la suma de los intereses de todas las cuotas es la ganancia del banco. De la misma forma, la suma de los dividendos no es que sea la inversión, es la ganancia a la inversión del capital propio. Aparte, tiene que estar el recupero de la inversión. Por eso tiene el valor de 100.000 y no es ningún tipo de valor de rescate. Claro, claro, quizás de manera más real, el primer año obtuve, digamos, 30.000, de los cuales 10.000 son dividendos y 20.000 son, digamos, parte de la recuperación de la inversión. Sería hacerlo más análogo al tema bancario, pero para el tema de capital propio lo podríamos manejar así, sería más real, ya que una empresa asimismo no se paga en cuotas. Se podría calcular, pero esto es más real. Tenemos ahora el flujo neto. Menos 100.000, 10.000, acá son todos ingresos. A ver, valor presente neto. Vamos a jugar únicamente con los extremos. Si es 12% el vendimiento esperado, es decir, al momento de usar mi fórmula, uso esa tasa, el 12%, para llevar estos valores futuros al momento cero, entonces mi BAM es de 8.047 unidades monetarias. Pero hay un problemita. Si esto lo llevo al 16% anual, me sale un valor negativo. ¿Y por qué? Porque mientras mayor sea el vendimiento, es decir, mayor sea lo que estoy esperando obtener como ganancia, y eso lo uso en la fórmula para llevar al momento cero mis valores futuros, esto va a ser más reducido aún. A ver, una pequeña variación. Vamos a colocar acá 20%. ¿Ven cómo el valor se hizo más negativo? Vamos a poner acá 8%. El valor aumentó. Ahora, entonces uno podría estar tentado a creer, mi vendimiento esperado, entonces lo voy a disminuir para así obtener un valor presente mayor. Lo que sucede es que si uno va bajando el vendimiento esperado, uno lo puede bajar, uno puede pensar, bueno, voy a esperar lo mínimo posible para que mi valor presente neto sea mayor. El detalle es que este dato no necesariamente va a ser real. No necesariamente va a ser real, pues es algo de hecho ficticio, llegar a niveles muy bajos tan solo para obtener un valor presente neto. Y sobre todo, nuevamente, pensando como empresario, si tienes esta opción que te da el 8%, mejor dicho, tiene un rendimiento tan bajo, lo contrastan con la realidad. ¿Por qué no hay más empresarios a bordo? De hecho, que las inversiones que ofrecen más utilidades son las más riesgosas y no todos pueden meterse. Pero si es tan bajo, ¿por qué no se meten más personas? Claro, ya es una evaluación, habría que ver otras circunstancias, pero el empresario profesional no se deja guiar de estas cuestiones ficticias. Y digo ficticias porque miren, el Excel lo aguanta todo. Podría decir que mi vendimiento es el 1% y eso significa que voy a tener un negocio maravilloso. No, habría que ver si en la realidad esto es viable. Es simple, si tiene un rendimiento tan bajo y al final me representa valores presentes netos altos, ¿por qué no se han metido más personas? Algo está mal ahí.
El rendimiento de la inversión lo manejamos con la fórmula del TIR, la tasa interna de retorno. Vamos a dedicarle un capítulo especial a esto, pero vamos adelantando que viene a ser la tasa, la que supuestamente crece mi inversión, considerando los valores, los flujos futuros y descontando la inversión. Eso sería todo, estimados y estimadas. Muchas gracias.